Gracias a todos, bienvenidos a nuestro programa de TVACE de cada sábado, TVACE al día, a las 5 de la tarde, hoy junio 17. Nuestro invitado es el doctor Jaime Antonio Cuevas Jiménez, un tema de bastante interés para todos nosotros. En breve lo presentaremos para ustedes. Con el tema que va a hablar un poco sobre los mitos, realidades, un poco de avance y los desafíos de lo que son las transfusiones sanguíneas, diríamos en la República Dominicana y en el mundo, o en la comunidad latina o la comunidad hispana, de mucho interés para todos nosotros. Quiero dar algunas informaciones generales, como es siempre costumbre. Nuestra meta de 2.000 miembros estamos llegando, recordándole que cada miércoles también estamos a las 8 de la noche con la hora del neurólogo. TVA Si Tu Voz sale desde New Jersey, Estados Unidos, para todos ustedes, para el mundo, para la República Dominicana y para nuestros miembros y colaboradores de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, que es una institución fundada en New York hace ya 34 años. Les comento que hasta el día de hoy ya tenemos 1.980 suscriptores. Si usted no se ha suscrito, puede escribir TVACE y ahí obtendrá, se podrá ser miembro del canal, recibir esta conferencia y las que vienen. Así que están invitados. Ya tenemos más de 1.100 videos, pero también le digo que tenemos plataformas de audio. Esta conferencia también se pasa a audio, que usted la puede oír desde su casa, desde el tren o el bus o haciendo ejercicio. En el día de hoy puede levantar su mano, hacer preguntas. Aquí le presento el consejo directivo, sus fundadores sobre todo, al doctor Eliseo Guzmán, que fundó esta institución hace 34 años junto al doctor Bautista, también estuvo ahí el doctor Williams, y además se han integrado un grupo más de jóvenes colaboradores como Carmen, Cristian, doctora Leonor, y también la doctora Frances Robles. Siempre lo mencionamos y le agradecemos, que fue la primera presidenta de esta institución. Pero ya luego, posteriormente, TVACE ya tiene más de 3 años, surgió en la pandemia, y ahí colabora Elba Rosa, la doctora Hermosén, la doctora Eliani Berrido, perdone que no está en la lista aquí en la foto, pero Carmen, Kenia, la doctora Silveria Alcántara, Raiza Puerto Real y la psicóloga Evelyn Mateo, también el doctor José Ruiz. Y hacen posible, junto también con el doctor Williams, hacen posible que esta plataforma, esta conferencia cada semana sea interesante con temas muy diversos. Pueden ser miembros de esta institución profesionales médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, con su copia de título, llenando una aplicación, foto digital y el pago de $100 por el año completo. Desde hace mucho tiempo se mantiene ese precio, no aumenta a pesar de la inflación. Así que siempre le pedimos que colaboren o se conviertan en miembros si no es miembro de alguna asociación de profesionales en New York, en New Jersey, para poder tener acceso a y poder también tener un background de servicio comunitario. Recibirán una identificación, un diploma de membresía, es sobre todo una historia de pertenecer a una institución de 34 años de servicio. Nuestro invitado en el día de hoy, perdón, que quedó invitada de la reunión pasada, no hay conflicto de intereses. Ya finalmente quiero decirles que a los nuevos inmigrantes que llegan a Estados Unidos, en búsqueda de un sueño, con limitaciones del idioma, aún teniendo su título y su carrera de especialista, necesitan empleo rápido, y la manera que pueden obtener empleo es certificándose en áreas como asistente médico, flebotomista, sacar la sangre, técnico de electrocardiograma, asistente dental cuando es dentista. Recuerden que nosotros recibimos dentistas también del extranjero, y también terapista físico. Tenemos un programa de asistente de terapia física. Con estas certificaciones, en la mayoría de los centros privados de Estados Unidos le permiten trabajar y se lo piden, le piden estos documentos. Así que nuestra asociación tiene este programa que le ayuda a obtener empleo rápido para beneficio de todos ustedes. Además, quiero finalizar diciéndoles que estamos invitándolos a ustedes a nuestra Feria Comunitaria de la Salud, que vamos a tener ahora el 25 de junio, la próxima semana, en Pearl Sanborn. También vamos a estar en Elizabeth el 23 de julio. Aquí ustedes ven un flyer de nuestro evento, que cuenta con el apoyo de la ciudad, del honorable alcalde de la ciudad, Elvin Cava. Cuenta también con el honorable apoyo del Consulado Dominicano de New Jersey,
la Junta Central Electoral de New Jersey, estar presente. Quiere decir que no solamente servicios médicos, ofrecemos servicios cívicos de registración, empadronamiento para los dominicanos, con la Junta Central Electoral, renovación de cédula, cambio de cédula por pérdida, pasaporte, renovación de pasaporte. Quiere decir que usted, el que asista a esta feria, pues, aparte de realizarse las pruebas médicas de colesterol, glucosa, la próstata, masaje, conferencias, puede también recibir esos beneficios. Gracias a todo el comité organizador que están ahí. Aquí le mostramos algunas imágenes de la propaganda que está saliendo en la ciudad de Perth Amboy, New Jersey, que va a ser el 25 de junio. Es la feria número 19. Si usted se ha registrado para ofrecer servicio y no le han confirmado y Elba no le ha llamado, comuníquese con Elba, comuníquese con nosotros en nuestro teléfono. Esto es un banner que ya está en la ciudad haciendo promoción y también destaca a los que nos apoyan y los que nos auspician. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes que están aquí en el día de hoy, a Marta, la doctora Piña, Elba Rosa, Claudio, el doctor José Luna, que es un inmigrante nuevo de Venezuela. Y quiero introducir a nuestro conferencista en el día de hoy, el doctor Cuevas, que nos hablará un poco de los mitos, realidades, desafíos de lo que es las transfusiones sanguíneas en su experiencia. El doctor Cuevas, un profesional joven, pero ya tiene una experiencia como internista. Él se graduó de médico en la Universidad UTESA de Santiago, luego hizo medicina interna en el Hospital del Seguro Social de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, en el Hospital Ureña, y luego también hizo una especialidad en hematología en el Hospital Salvador Verde Gautier en la ciudad capital, y labora también a nivel privado en el área del Cibao, San Francisco, en el Instituto de Oncología, y también en el área de Valverde Mao. Le doy la bienvenida al doctor Cuevas para presentar su tema. Doctor, bienvenido. ¿Puede compartir imágenes? Claro, buenas tardes. Buenas tardes. Puede empezar a compartir. No se ve la imagen todavía. No, no hay problema de Sí. compartirlo, pero darles las gracias por la invitación a este espacio para poder traer este tema que se hace en colación a que el miércoles 14 de este mes se celebró el Día Mundial del Donante de Sangre. Entonces, por eso quise traer esto a colación, porque en este tema todavía hay muchas cosas con respecto a las transfusiones, a las donaciones, ciertos mitos que hay, y eso queremos descartarlo porque es importante que nosotros hagamos este acto humanitario de poder dar sangre, porque muchas personas la necesitan, lo que es concentrado de hematíes, plasma, plaquetas, y muchas veces no aparecen donantes o que no cumplen con ciertas condiciones. Y por eso es que vamos a traemos este tema en el día de hoy. Nuevamente agradeciéndole, siempre diciendo que poniéndome a la orden con ustedes, y vamos a entrar ya de lleno con el tema. ¿Qué les parece? Excelente. Adelante. Vamos a ver que en el tema de hoy vamos primero a conocer un poquito de los sistemas sanguíneos de forma resumida, hablar de las transfusiones, hablar de las reacciones transfusionales que se presentan debido a ciertas condiciones que se puedan presentar, y por último los mitos con respecto a las transfusiones. Los sistemas sanguíneos que conocemos como grupos sanguíneos, comenzando de lleno ya con el tema, esto está determinado por un grupo de antígenos, los cuales, para aquellas personas que tal vez no conozcan de la materia, que me imagino que vemos en un público amplio que no solamente es la medicina, pueden también ver personas que no manejan lo que es los términos médicos. Los antígenos son ciertas sustancias a partir de aminoácidos que se encuentran principalmente en las membranas de las células o microorganismos, y los glóbulos rojos tienen ciertos antígenos, los cuales van a estar codificados por genes. De hecho, hay una colección de antígenos que tienen los glóbulos rojos que determina lo que son los sistemas sanguíneos. Estos sistemas sanguíneos
Tienen ciertas utilidades, por ejemplo, en la etnología, que es el estudio de las distintas poblaciones y culturas, porque hay ciertas enfermedades que se relacionan con los tipos sanguíneos, como por ejemplo las úlceras gástricas, que se relacionan más a lo del grupo O, los cánceres de próstata, el grupo A, entre otras cosas. También en la medicina forense es útil porque ayuda a identificar tanto de la víctima como del victimario lo que es el tipo de sangre según la muestra que se encuentre, y también podemos identificarla si no se encuentra sangre, sino también si se encuentra saliva, líquido seminal, entre otros tipos de fluido diferentes a la sangre. Y ustedes preguntarán, pero ¿cómo así, doctor? ¿Cómo es que podemos encontrar estos tipos grupos sanguíneos sin sangre? Y eso se lo voy a explicar un poquito adelante. Se usaba antes en paternidad, pero ya no se usa tanto porque había ciertos problemas con la determinación de la paternidad que decían las personas, pero si yo soy A positivo y mi esposa es B positivo, ¿cómo es que el niño salió O? Aquí hay problemas. Entonces, por eso fue que se ha descartado un poco. Entonces, los sistemas sanguíneos, los grupos sanguíneos se determinan, como dije, por antígenos, y este es un esquema que habla sobre los distintos antígenos que se localizan en el eritrocito, en la membrana, y hay de distintos tipos. Son aquellos que son derivados de carbohidratos, aquellos que atraviesan la membrana por difusión simple y son de dos tipos, algunos que atraviesan varias veces la membrana llamadas de multipase, y otras que son unidas a sustancias llamadas glucoproteínas. Y de ellas, por ejemplo, tenemos que los antígenos que terminan el grupo ABO son del tipo carbohidratos, mientras que los del RH son tipos de multipase, pero hay otros grupos, otros antígenos que determinan otros sistemas sanguíneos. De hecho, no existen dos sistemas sanguíneos, existen hasta ahora 37 y se siguen agregando sistemas según se van encontrando, se van investigando, se van aprobando y se van nombrando. Y estos sistemas se clasifican y se nombran según de tres formas. Número uno, aquellos que no siguen reglas comunes, como es el caso del sistema BO, donde vemos que el gen O es un gen recesivo que te da lo que es el fenotipo O. Y el sistema MNS, que tiene los genes, tanto la S mayúscula como minúscula, de forma codominantes. El segundo tipo de nomenclatura es cuando se toman por letras del alfabeto los antígenos, como por ejemplo el antígeno C, D y E, que son los que conforman el sistema RH. Y la tercera forma es según el apellido de la persona que produjo el anticuerpo que se encontró por primera vez. Por ejemplo, hay un grupo sanguíneo llamado KEL que se determinó por primera vez con la señora Kellacher, y el Phi por el señor Duffy. Para nosotros determinar los grupos sanguíneos tenemos que hacer pruebas antes de las transfusiones, que eso se hace mediante la prueba cruzada o cruce, que es cuando tomamos la muestra en un tubo rojo o en un tubo sin tapa, sin anticoagulante, para cruzarla con la sangre que se va a donar, y se hacen lo que son las tipificaciones ABO y RH mediante la exposición a los anticuerpos de la sangre, y cuando se aglutinan, o sea, los glóbulos rojos se empaquetan, entonces ahí vemos que hay reacción y determinamos el tipo sanguíneo. Miren esta tabla, cómo se ve aquí los distintos sistemas sanguíneos que, como pueden comprobar, son muchos y todavía se siguen investigando. Pero de los principales tenemos lo que es el sistema BO, que estos se determinan por dos tipos de antígenos principales, que son el antígeno A y el antígeno B, y también por sus anticuerpos, que son las proteínas o inmunoglobulinas de defensa que actúan ante esas sustancias, causando la destrucción de ellas y de la célula o del microorganismo el cual tiene contacto. En este caso pueden destruir el glóbulo rojo. Y tomando a esto, se aplica lo que es la ley de Landsteiner. Karl Landsteiner es considerado como el padre de la hematología porque fue el precursor, el que descubrió estos sistemas sanguíneos, el ABO, el RH y otros más.
Entonces, la ley de Landsteiner habla de que la presencia de los anticuerpos naturales contra los antígenos, tanto A como B, en las personas que no lo expresan, van a causar reacciones adversas que ocasionalmente pueden ser fatales, y esto se va a dar luego de la primera transfusión de sangre de forma incompatible. ¿Qué importancia tiene este sistema ABO? Este nos ayuda para determinar el grupo de tejido y de sangre para lo que es el trasplante de células, dígase glóbulos rojos, blancos, plaquetas, también para trasplante de tejidos y órganos. En la medicina forense, como había hablado, podemos determinar a través de la sangre, pero también de la saliva, cabello y líquido seminal, el tipo de sangre de la víctima o del victimario. También vemos cuando hay cambios en el desarrollo del feto y del individuo, y esto se expresa más en los extremos en la vida, dígase infancia y ancianidad. Y vamos a, como había mencionado, relacionarlas con cierta patología, por ejemplo, en el cáncer de próstata, que se relaciona más con los del grupo A. Y podemos también determinar la biología del cáncer, la biología molecular, celular y del desarrollo. Este sistema está determinado por 3 genes. Primero está el gen H, que se encuentra en el cromosoma 19, se encarga de producir una enzima llamada transferasa H, la cual va a hacer que en la sustancia precursora que les voy a enseñar, se une lo que es una molécula de fucosa más una de galactosa y va a dar como resultado llamado antígeno H, que es el que va a permitir que se expresen el antígeno A o el antígeno B dependiendo. Y en caso de no presentarlo, este antígeno H que se presente en la membrana es lo que determina los que son del grupo O. Como ven aquí en esta gráfica, que cuando vemos que una persona que tiene el gen H del padre o de la madre o uno de los genes va a expresar dicho antígeno, y si no tiene los otros genes que te van a dar el grupo A o el grupo B, entonces va a expresar el grupo O de la sangre. Mientras que si no presenta uno de estos genes, lo que va solamente a verse la sustancia precursora, y esto se va a dar un tipo de pacientes llamado el genotipo 0 Bombay, porque este se descubrió primeramente en Bombay, India, y es una población bastante reducida. Luego está el gen ABO, que es el que determina el grupo A o el grupo B. Y este se encuentra en el cromosoma 9 y te presenta 3 alelos. El alelo A, que es el que va a dar el antígeno A, que permite que la N-acetilgalactosamina se una al antígeno H. Luego está el grupo, el gen B, perdón, el cual va a permitir que se agregue la D-galactosa al antígeno H. Y luego está el llamado, el gen O, perdón, que no va a presentar ninguna enzima y te va a determinar lo que es el antígeno O. Perdón, el antígeno no, el antígeno H, y te va a dar el grupo O. Y esa es la gráfica que le quería mostrar. Esto aquí que ven es la sustancia precursora, el cual está compuesta por una molécula de ceramida, que es la que se va a anclar al glóbulo rojo, y esta va a estar unida a una molécula de glucosa, 2 de galactosa y una de acetilglucosamina, pero las 2 moléculas de galactosa no están juntas, sino están separadas. Y entonces aquí vemos que la sustancia precursora, cuando se une lo que es la fucosa, va a darte el antígeno H, que es el antígeno que expresan las personas del grupo O. Mientras que si se une a este antígeno H, la acetilgalactosamina va a presentar el grupo A. Si se une otra molécula de galactosa, a su vez, van a presentar los que son del grupo B. Y si en el glóbulo rojo la mitad de la sustancia del antígeno H se une a la acetilgalactosamina y la otra mitad a la galactosa, entonces vamos a tener el grupo AB. Entonces, esto ahí lo que explica. Los que son de 0 Bombay no van a tener esta molécula de fucosa. Y aunque se una la acetilgalactosamina y la galactosa, no van a expresar estos antígenos, sino que se van a mantener como sustancia precursora.
Y estos tipos de pacientes, por lo tanto, no pueden donarle sangre a otro tipo, por ejemplo, a un O positivo normal. Esos son los distintos genotipos que van a presentar los que son los grupos sanguíneos. Por último está el gen SE, que este se ve en el cromosoma 19. Este gen se encarga de codificar la fructosiltransferasa y es la responsable de que se manifiesten estos antígenos en los tejidos secretores como las glándulas salivales, el tracto respiratorio y el sistema gastrointestinal, lo que permite a su vez que el antígeno H sea catalizado en las secreciones como la saliva, en las lágrimas, el líquido seminal, la bilis, el sudor, orina, jugos digestivos y incluso la leche materna, cualquier otro fluido que no sea sangre. Y estas personas que van a presentar este gen SE que es dominante son llamados secretores y ese antígeno H puede ser procesado en antígeno A o antígeno B dependiendo del gen que tenga, del gen ABO, el alelo. Mientras que los no secretores son aquellos que no presentan este gen SS o que están de forma recesiva. Por eso es que vemos que hay pacientes que le pueden hacer tipificación de saliva y pueden presentar el grupo sanguíneo y eso ayuda por eso es que ayuda a la medicina forense. Pero solamente un 20% de las personas a nivel mundial no son secretores. Pues bien, ¿cuánto sería la población mundial? ¿Cuánto es el porcentaje de cada grupo sanguíneo? Bueno, esta cifra habría que actualizarla, pero este es un aproximado de la población mundial de 2.261.025.244 personas y puede que sean más. Y de ellas, el 40.77% de las personas somos grupo AB. O digo somos porque yo también soy del grupo O. El 31.79% es A. El grupo B corresponde al 21.98% y estas personas radican más en las zonas de lo que es el Oriente Medio. Y, por ejemplo, se ha vinculado con algunos alimentos, lo que son los tipos sanguíneos, y se ha determinado que las personas del grupo B tienden a presentar intolerancia a la lactosa, mientras que los que son del grupo AB son los que tienen el menor porcentaje mundial con 5.51%. Habíamos hablado que aparte de los antígenos tenemos lo que son los anticuerpos de este sistema, los cuales se manifiestan a partir del tercer año de edad hasta los 6 años de edad. Y mientras estamos en el vientre de nuestra madre, la mayoría de estos anticuerpos que se presentan son de origen materno, ya que son tipo IgG. Y hay que recordar que la inmunoglobulina G es la única inmunoglobulina que atraviesa la barrera placentaria. La producción de estos anticuerpos se va a incrementar entre los 5 y 10 años de edad y en la edad avanzada va a disminuir. Estos anticuerpos lo que hacen es que aglutinan los glóbulos rojos cuando se expone la persona a temperaturas de 20 a 24 grados Celsius o incluso menores y a lo que es la temperatura normal del cuerpo, 37 grados Celsius, van a activar el sistema de complemento y a veces se van a encontrar como autoanticuerpos. Como por ejemplo acá, el grupo A que tiene el antígeno A, pero va a presentar el anticuerpo anti-B. Aquí me disculpo que aquí en esta imagen hay un error de lo que es la presentación de la imagen que la tomé. Entonces, este es el anti-B, es el que se encuentra en los pacientes del grupo A. Del grupo B, que tienen el antígeno B, tienen el anticuerpo anti-A. El grupo AB no tiene anticuerpos y el grupo O tiene el anticuerpo anti-A y anti-B. Y esto va a causar que en la respuesta inmune, cuando aumentan los títulos de inmunoglobulina M, se unen a glóbulos rojos, activan el complemento y causan una hemólisis intravascular. O sea, dentro de los vasos sanguíneos, los glóbulos rojos se van a destruir de forma temprana. Y esto se va a dar
cuando transfundimos pacientes con un tipo de sangre incompatible con el huésped, cuando inyectamos productos de origen humano como los crioprecipitados o los concentrados de factores como el factor 9, y también en el caso de la aloinmunización durante el embarazo, por ejemplo, cuando hay un tipo diferente de ABO de la madre y el feto según lo haya heredado del padre. Y en este gráfico se explica lo que son las reglas básicas de compatibilidad transfusional según el ABO, donde vemos que el O va a recibir sangre solamente de otro grupo, de otra persona del grupo O, pero esta puede donarle al A, al B y al AB. Y los del grupo A solamente van a recibir del O y del A, el B del O y del B, y el AB lo recibe de todo el mundo, incluso de otra persona del grupo AB. Se van a ver ciertas discrepancias sanguíneas, como por ejemplo fallas para adicionar los reactivos y muestras, mezclas inadecuadas de las muestras, etcétera. Y estas discrepancias van a ser de dos tipos, aquellas que son mediadas por células y aquellas mediadas por suero. El otro grupo sanguíneo que utilizamos a menudo son los grupos sanguíneos del sistema RH, el cual fue descubierto también por Karl Landsteiner, que es este señor que está acá, el padre de la hematología, junto con Alexander Salomon Weiner, y estos lo descubrieron de la sangre de una especie de primate llamado Macacus rhesus o macaca mulata. Este sistema, estos antígenos, tienen como característica que son el segundo en importancia en cuanto a capacidad inmunogénica. Es el más complejo de todos los sistemas RH porque tiene un total de 50 antígenos que son de origen proteico, pero de ellos los 5 principales son el antígeno D, que es el que determina el grupo RH, pero también tenemos el antígeno C, E, C minúscula y E minúscula. Entonces, el antígeno D fue el primero en ser descubierto y de hecho es el más inmunógeno, es el que más te produce la reacción de las reacciones transfusionales contra el huésped, incluso 20 veces más que el C. Y como había mencionado, el RH positivo se da por la presencia del antígeno D positivo, mientras que los que son lo que tienen ausencia de antígeno D van a desarrollar los anticuerpos de ese antígeno en un 80%. A nivel mundial vemos que el 85% de las personas son RH positivo y un 15% RH negativo. Esos antígenos del sistema RH son producidos por el gen que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 1 y este gen es autosómico codominante, el cual que son dos tipos de genes, el gen RHD que te va a dar el antígeno D y el gen RHCE que va a dar los otros 4 de importancia. El C, S minúscula y E minúscula. Y de hecho hay otro gen también llamado gen de la glucoproteína asociada al RH, el cual se va a producir, o sea, se va a encontrar en el cromosoma 6. En cuanto a los anticuerpos de este sistema, la mayoría son inmunes, algunos como el anti-E y el anti-C son naturales. Estos se van a dar lo que es la reacción antígeno-anticuerpo mediante estímulos por embarazos o transfusiones. La de embarazos es más conocida por lo que es la enfermedad hemolítica de recién nacido. Estos son de tipo IgG, por ello es lo que se da la estimulación por embarazos y van a activar el sistema de complemento, pero a diferencia del sistema ABO no van a producir hemólisis intravascular y también con ello se va a dar el fenómeno de dosis. ¿Qué quiere decir esto? Que va a presentar más intensidad a la reacción cuando es una persona que tiene ambos genes del antígeno, principalmente del antígeno D. Si, por ejemplo, yo heredé de mi padre, que es RH positivo, heredé ese gen, el gen D, y lo heredé de mi madre, yo soy RH positivo, pero soy homocigoto, o sea, tengo los dos genes. Si me ponen una sangre que es RH negativo, mi reacción va a ser mucho mayor que de una persona que solamente tiene un gen del antígeno D. Con esta tabla vemos que esos grupos sanguíneos
vamos a determinar cuáles son los grupos sanguíneos que van a donar o de cuáles pueden recibir. Y vemos que el grupo O negativo es considerado, entre comillas, el donante universal, y el AB positivo, el receptor universal. Digo entre comillas porque recuerden que había mencionado que hay más de 37 sistemas sanguíneos, más de 37 antígenos, y dos personas no van a tener, por más que tengan estos mismos grupos de sangre, sea 2 personas o positivo, con los sistemas menores no van a tener prácticamente los mismos antígenos. Lo único que aquellos no son tan inmunogénicos como el RH. Vamos entrando a lo que es la transfusión sanguínea, lo cual es un procedimiento médico terapéutico donde administramos un elemento de la sangre a otra persona con el fin de corregir una deficiencia de ese componente específico, ya sea glóbulos rojos, plaquetas, factores de coagulación, entre otras cosas. Esta sangre que se va a transfundir se debe fraccionar en sus componentes y el plasma excedente se debe procesar para poder producir lo que son inmunoglobulinas como IgG, albúmina, factor 8, entre otros, para usos terapéuticos. En cuanto a la tecnología, vemos que los progresos que hemos hecho y más ahora en el siglo XXI han permitido que se use de forma terapéutica estos factores. Y la hemoterapia moderna nos permite que mediante la aféresis fraccionemos los diferentes componentes sanguíneos por separado, donde esto se hace ya sea por centrifugación o separadores celulares mecanizados. Lo que buscamos es aislar y recoger lo necesario, devolver lo que no se utiliza. E incluso en casos como la plasmaféresis, podemos utilizar este método como de manera terapéutica. Por ejemplo, en mi caso, yo una vez manejé una paciente con plasmaféresis que tenía mieloma múltiple y eso ayudó a mejorar su cuadro clínico. Ahora, tenemos que tener ciertas recomendaciones generales cuando vamos a transfundir sangre. Lo primero es que debemos utilizarla solo para corregir aquellos déficits transitorios del transporte de oxígeno o de la reducción de los componentes celulares o plasmáticos, ya sea en número o en función. Debemos integrar aquellos datos que se deriven tanto de las pruebas de laboratorio junto con la clínica del paciente. Debemos infundir con filtros, o sea, los bajantes de sangre. Esos filtros deben ser mayores o iguales a 200 micras a una velocidad de 60 a 80 gotas por minuto. Solo se debe utilizar solución salina 0.9 en la vía que se vaya a utilizar para la transfusión. Es bueno tener esas medidas por si hay profesionales de enfermería dentro de acá, de esta transmisión, podamos tener esas recomendaciones en cuenta. Ver que el paciente no presente fiebre, debemos controlar cada transfusión y después, antes y después de la transfusión debemos comparar los valores del hemograma más que todo, o por ejemplo de los tiempos de coagulación cuando vamos a transfundir plasma fresco congelado, dependiendo de cómo se hayan encontrado. Una vez que salgan del banco de sangre, se deben administrar los componentes y no deben almacenarse en frigoríficos no controlados. Dígase, no meterlo en la nevera donde está la comida también. Si no se transfunden, se debe devolver ese hemocomponente al banco de sangre antes de los 30 minutos, luego de la salida. La transfusión no debe durar más de 3 horas. En el caso de los adultos, por unidad, podemos pasarla dentro de 1 a 2 horas, siempre y cuando no tenga algún problema que pueda llevarlo a sobrecarga, como insuficiencia cardíaca congestiva, pero no podemos pasarlo, yo diría, de 4 horas. Ya una vez que se pasa de 4 horas, hay hemólisis, por ejemplo, de paquete globular, ya esa sangre o ese plasma se descarta. Aunque en el plasma se pasa más que todo en 30 minutos. Se puede infundir 2 unidades con el mismo sistema de transfusión. Se vuelve y se recalca que en el bajante de sangre no se debe pasar otros medicamentos o líquidos que no sea solución salina. Y si hay una disminución en la velocidad de infusión, es decir, que no baja el goteo, tenemos que
comprobar la permeabilidad de la aguja. La bolsa se eleva para aumentar la fuerza de gravedad, examinar el sistema y cambiar si hay mucho detritus, o sea, muchos sedimentos. Y si no hay resultados satisfactorios, debemos conectar en Y una solución salina 0.9 y pasar de 50 a 100 cc, viendo que haya permeabilidad. La pregunta que se hace muchos es, ¿la premedicación transfusional es efectiva? En este estudio que vemos acá, se vio que se habían tomado 610 pacientes hospitalizados, de ellos 270 se premedicaron con acetaminofén, con antihistamínicos, y se vio que de ellos solamente el 7 pacientes, que viene siendo 0.07%, presentaron reacciones transfusionales, por lo que esto comprueba la eficacia de la premedicación antes de las transfusiones. ¿En qué momento podemos usar lo que son las transfusiones? En hipoxia, disoxia, en hemorragias activas asociadas con shock, en hemorragias no controladas, entre otras cosas. En la unidad de cuidados intensivos tenemos que usar las transfusiones si la hemoglobina es menor de 7 gramos por decilitro. En posquirúrgicos, si la hemoglobina es menor a 8 gramos por decilitro, o si hay síntomas como dolor en el pecho, hipotensión ortostática, entre otras cosas. A aquellos pacientes hospitalizados cardiópatas estables, se habla de que se debe administrar si es menor de 8 gramos por decilitro, pero normalmente lo llevamos hasta 10, y también en los pacientes que tienen lo que son enfermedades neurodegenerativas, porque lo que buscamos es aumentar lo que es el aporte de oxígeno hacia esos órganos para evitar una mayor hipoxia y menor grado de infarto. Dentro de las indicaciones de la transfusión y las características, vemos que la sangre total se utiliza más que todo para aquellas anemias hemorrágicas agudas, con el objetivo de aumentar la capacidad de transporte de oxígeno, expandir la volemia, y en caso de transfusiones masivas debemos evitar la disminución dilucional de factores de la coagulación. Esta sangre lo que va a hacer es que el hematócrito lo va a elevar de un 35 a un 45%. En este caso solamente vamos a usar el hematócrito como parámetro. Ya en los demás, por ejemplo, en el concentrado de Matías, tenemos que utilizar la hemoglobina como determinante, ya que esa es la que determina el diagnóstico de la anemia, valga la redundancia, y no el hematócrito. En el concentrado de Matías, que lo conocemos como paquete globular, aquí vemos que una unidad te va a aportar 450 mililitros de sangre, 250 mililitros de plasma, y también te va a aportar 250 miligramos de hierro. Esto buscamos que se eleve de 1 a 1.3 gramos por decilitro de hemoglobina y el hematócrito en un 3%. Lo utilizamos en anemias agudas y en anemias crónicas que sean sintomáticas y refractarias al tratamiento de la causa. También tenemos lo que son los hematíes desleucocitados, que estos se hacen para prevenir reacciones transfusionales febriles no hemolíticas, disminuyen el riesgo de transmisión de aquellos agentes infecciosos transportados por leucocitos, evitar o atenuar posibles efectos inmunomoduladores de transfusiones, y también prevenir o retrasar el desarrollo de la inmunización contra antígenos leucocitarios. Otro tipo son los mismos hematíes desleucocitados, pero con componentes irradiados. Su objetivo es inhibir la capacidad proliferativa de los linfocitos residuales y prevenir la enfermedad de injerto contrahuésped transfusional. Eso lo que se hace es que se irradia este hemocomponente, de 25 a 40 grays. También podemos transfundir granulocitos, los cuales se van a tener a nivel de aféresis. Se hacen en pacientes específicos, por ejemplo, donantes, donde se realiza la movilización con corticosteroides o con estimulantes de colonias granulocíticas como el figrastim antes de la recogida. Se utilizan en pacientes con el conteo absoluto de neutrófilo menor de 500, en infecciones bacterianas o por hongos resistentes a los antibióticos, y aquellos lactantes con sepsis bacterianas y con el conteo absoluto de neutrófilos menor de 3. El concentrado de plaquetas
Este se utiliza en casos de insuficiencia de médula ósea, donde no hay otros factores de riesgo asociados de hemorragia, y en aquellas personas que tienen plaquetas menores de 10.000 y que presenten datos de sangrado. En aquellos pacientes que tienen factores de riesgo asociados, se administra si tienen plaquetas menos de 20.000. En los procedimientos invasivos, cuando la plaqueta es menor de 50.000. Cuando hay hemorragias y que contribuye a la trombocitopenia, además de que tengan plaquetas menores de 50.000, ahí se transfunde. Y se debe transfundir en sistema específico, y esta transfusión lleva una duración de 20 a 30 minutos. El plasma fresco congelado lo utilizamos en casos de hemorragia para reemplazar los factores de coagulación que se han perdido o se han destruido. La dosis inicial se calcula de 10 a 15 mililitros por kilogramo de peso, que sería menor a 4 unidades de plasma fresco congelado. También tenemos el concentrado de factores de coagulación, que estos proceden del plasma o son recombinantes. Esto en el caso, por ejemplo, de las hemofilias, ya que sea el factor 8 o 9 recombinante, o en casos de que haya inhibidores plasmáticos, el factor 7 recombinante. Los crioprecipitados, que esto es del mismo plasma, por medio de congelación se obtienen esos factores de coagulación para manejar la deficiencia de fibrinógeno o disfibrinogenemia. También vamos a ver ciertas reacciones transfusionales. Dentro de las más comunes está lo que es la reacción transfusional de forma aguda, la reacción hemofílica aguda. ¿Y qué es una reacción transfusional? La reacción transfusional es cualquier síntoma o signo físico que se produce durante o después de la transfusión. Cuando se presenta, tenemos que tener ciertas medidas como detener la transfusión, mantener la vía venosa e infundir solución salina 9, comprobar los registros y la identificación del paciente y la sangre infundida, extraer muestras de sangre, enviarlas al banco y determinar la hemoglobina libre en plasma del paciente, realizando lo que es una prueba de Coombs. Estas son las complicaciones más frecuentes, como está las de origen inmunológico y no inmunológico, como la reacción hemofílica aguda o sepsis bacteriana respectivamente, y las complicaciones retardadas, como son la reacción hemofílica retardada y la transmisión de agentes infecciosos. Y estas son, pero por razones de tiempo no vamos a verlas todas, sino que vamos a pasar a la parte que más nos compete, los mitos sobre las transfusiones. El primer mito, que es el más común, es: se debe calentar la sangre antes de transfundir. Y esto muchas veces lo vemos. La respuesta es no. Esto es falso, y esta parte la tomamos de una fuente de unos estudios realizados en el Instituto Nacional de la Salud en Colombia, donde vemos que cuando transfundimos de 2 a 3 unidades, que eso equivale de 500 a 750 mililitros, estas no requieren precalentamiento porque, número 1, tiene efecto mínimo sobre la temperatura corporal, y número 2, los mismos mecanismos de termorregulación que tiene el cuerpo humano en el receptor, esto va a permitir que esa sangre que sea transfundida se ajuste a esa temperatura. En este caso, lo que tenemos que infundir de 4 a 6 mililitros por minuto, ya de forma de que se pueda pasar en 60 minutos o 150 mililitros. Pero hay ciertas indicaciones donde sí podemos precalentar la sangre, como en el caso de las transfusiones masivas en pacientes politraumatizados, cuando las tasas de infusión sobrepasan las adecuadas. En el caso de la hexanguinotransfusión en los pacientes recién nacidos, durante la cirugía cardíaca hay una fase de recalentamiento. Cuando hay presencia de anticuerpos fríos reactivos a la temperatura corporal, en síndrome de Raynaud, transfusión pediátrica o prenatal, y en aféresis terapéutica. Segundo mito a romper: el paciente no puede comer durante la transfusión. Sé que muchos han escuchado ese mito, y esto es falso, porque de hecho no hay ninguna referencia que contraindique la ingesta de alimentos.
pero sí se recomienda vigilar la aparición de reacciones alérgicas y ver que se pueda relacionar si es con la transfusión o con el alimento que estaba consumiendo el paciente. Revisar el pulso, la temperatura y la presión arterial. Otro mito, no se puede transfundir durante la noche. Bueno, esto es cierto, aunque la razón es desconocida, pero sí vemos en nuestra práctica clínica que en horas principalmente de la madrugada los pacientes tienden a presentar complicaciones. Y esto no es solamente la transfusión, sino en cualquier enfermedad. No se sabe por qué, principalmente a las 3 de la mañana, los pacientes tienden a complicarse. Las transfusiones, por lo tanto, se evitan durante la noche, excepto cuando hay un caso de extrema urgencia. Ya para concluir el tema, vemos que las transfusiones son útiles para tratar tanto el transporte adecuado de oxígeno como los transportes de proteínas de coagulación. Existen, como dije, más de 37 sistemas sanguíneos, de los cuales utilizamos más el ABO y el RH. Debemos tener cierta vigilancia en el proceso de las transfusiones para evitar las reacciones transfusionales. Cada hemoderivado tiene su indicación particular y debemos aclarar los mitos que acabamos de hacer ahora para evitar los errores y la desinformación y así proporcionar al paciente una buena terapéutica de la transfusión. Con esto termino lo que es el tema actual. Agradezco su tiempo en escuchar acerca de las transfusiones y ya si tienen alguna pregunta o algo que aportar, ya les dejaré el espacio abierto. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cuevas Jiménez. Gracias por muy interesante su presentación y bien concisa. Dejamos el capítulo abierto para hacer preguntas. Pueden abrir sus micrófonos, pueden hacer comentarios, el que desee. Adelante, alguien que quiera hacer preguntas. ¿Algún comentario? Yo quiero preguntarle algo. Así, doctora Piña, adelante. Sí, buenas noches, buenas tardes. Yo quiero que me explique un poquito sobre la enfermedad hemolítica de recién nacido. Si me puede explicar un poquito. Bueno, la enfermedad hemolítica de recién nacido se da por lo siguiente. Ocurre más con el caso del sistema RH y vamos de esta manera. Esto se da cuando el padre de la criatura es RH positivo y la madre es RH negativa. Entonces, como el antígeno D es dominante y la madre no posee ese antígeno, pero posee los anticuerpos. Y esos anticuerpos son IgG, por lo tanto, atraviesan la barrera placentaria. Y si el niño hereda ese antígeno D del padre, porque se puede dar que el padre sea heterocigoto, pero si es homocigoto, entonces el riesgo es mayor. Entonces el niño va a ser RH positivo. ¿Qué pasa? Esos anticuerpos de la madre van a interactuar con esos glóbulos rojos del feto que se van a producir ya a partir de la 6ª semana de gestación, donde el hígado y el vaso comienza lo que es la eritropoyesis y luego en la 11ª semana la médula ósea se encarga. Pues entonces, esos anticuerpos van a activar el sistema de complemento y va a ocurrir hemólisis, pero no intravascular. Entonces, cuando el niño nace va a nacer ictérico principalmente. Y esto es lo que se da, lo que es la enfermedad hemolítica de recién nacido. Se va destruyendo los glóbulos rojos y cuando se destruyen, esa hemoglobina se va a convertir en bilirrubina, más que todo indirecta, que luego se va a conjugar a la bilirrubina directa. Y cuando el niño nace, entonces va a estar totalmente ictérico, va a presentar malformaciones y luego puede darse una complicación llamada kerníterus, que es cuando esa bilirrubina atraviesa la barrera hematoencefálica, sí, donde entonces se aloja la bilirrubina a nivel cerebral, provocándole entonces complicaciones e incluso la muerte. Excelente, muy bien. Gracias, doctor, muchas gracias. Gracias, doctora Un cordial saludo para usted, doctor. Saludos para usted también, doctora Piña. Lo conozco muy bien. Sí. Okay. Sí, Sí, doctor Restituyo, le tengo Elba. Sí, tengo una adelante, Elba. inquietud.
para que el doctor Cuevas me explique cuáles son las reacciones adversas a la transfusión y qué enfermedades se pueden transmitir en una transfusión de sangre, por favor. Las reacciones adversas en la transfusión son las llamadas, lo que son las reacciones hemolíticas agudas que estaba aquí en la tabla, como son las reacciones hemolíticas, la sepsis bacteriana. También hay una que es muy importante que aquí les voy a presentar, que es el TRALI o la lesión pulmonar aguda asociada con la transfusión. Tenemos también la reacción severa anafiláctica, reacciones alérgicas, en fin, un sinnúmero que incluso puede ser febriles o no febriles. Y con respecto a las enfermedades que se pueden transmitir, son más que todo enfermedades virales, como es el caso de la hepatitis B, hepatitis C, el virus de VIH. Por lo tanto, cuando se va a transfundir un paciente, hay que tener cuidado con el banco de sangre, principalmente aquí en República Dominicana. Tenemos el problema de que hay muchas veces bancos de sangre que no tienen un buen control de calidad, no le hacen las pruebas pertinentes, o sea, lo que es el perfil viral a ese paquete de sangre, ya sea sangre total, paquete globular, plasma, no le hacen las debidas pruebas, y entonces cuando se la ponen al huésped, vienen y transmiten ese tipo de enfermedades que son más que todos virales. También está el Epstein-Barr, el citomegalovirus y, por ejemplo, la malaria. Ahí está. Ahí les muestro, esas son las distintas enfermedades que se van a transmitir en las transfusiones cuando no se lleva un buen control de calidad. Excelente. Sí. Excelente, muchas gracias, Excelente. doctor. Gracias. Sin Gracias a él. desperdicio esta Este, exponencia. Excelente. Doctor Cuevas, me gustaría preguntarle, en su experiencia, usted que ya supervisa servicios de transfusiones, administración de sangre para diferentes categorías de la sangre, en la República Dominicana, ¿qué tanto se ha avanzado en la gran preocupación que sabemos que es en el mundo entero asegurar que la sangre sea la correcta que se le están transfundiendo? ¿Cómo está ese control del personal de salud en la República Dominicana, donde se asegura el sistema de salud que se le está administrando la sangre correcta, el tipo de sangre al paciente? Lo primero es que tenemos que ver la procedencia de la sangre que se va a transfundir. Por ejemplo, normalmente uno le dice al familiar que acuda a un banco de sangre que tenga un buen control de calidad, que eso debería, salud pública es que se encarga de hacer un seguimiento rutinario cada cierto tiempo a distintos bancos de sangre, para entonces verificar si el establecimiento cumple con los controles de calidad, ya sea en el aspecto físico, si tiene las distintas maquinarias para poder tener un producto que sea estéril, que se determine que no haya datos de infecciones virales, que tengan un buen almacenamiento. Todo eso se va revisando. Entonces, vemos primeramente que sea un banco de sangre que esté bien certificado, que no se conozca que haya tenido ciertos inconvenientes, que tenga un buen control de calidad. Lo segundo es asegurarnos de que ese paquete sanguíneo que se va a transfundir sea prácticamente el mismo tipo del paciente, o por lo menos que se pueda administrar. Por ejemplo, sabemos ya por lo que es la población mundial que es difícil obtener un tipo de sangre AB, por ejemplo, AB positivo. Entonces existen varias opciones. Si el AB positivo no aparece, puedes administrarle a ese paciente un A positivo, un B positivo, un O positivo, o podrías administrarle de forma lo que sería el negativo. Pero en caso contrario, si tú vas a recibir, por ejemplo, si tú eres RH negativo, solamente puedes ponerle RH negativo a ese paciente para evitar la reacción. Pero doctor, mi pregunta, esa parte, tomando en cuenta que se ha cumplido todos los requisitos, el punto que yo quiero llegar es el punto que se utiliza en otros países. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿quién transfunde sangre? ¿Quién administra la sangre? Aquí es una enfermera certificada con licencia, pero no es una sola, son dos.
que tienen que verificar. Aquí yo me refiero cuando ya cumple todos los requisitos, que es la sangre que yo necesito, que es la que deben de transfundirme. ¿Quién la administra? ¿Quién se asegura que ese tipo O positivo? A eso es lo que me refiero. La, admi- la ¿Está en la administración. República Dominicana las enfermeras están haciendo eso o es los médicos que hacen eso? Las enfermeras lo hacen por ejemplo, en la mayoría de centros, pero en muchas ocasiones somos nosotros mismos los hematólogos que lo hacemos. De hecho, en nuestra residencia de hematología, nosotros Sí. somos los que ponemos la sangre. Ah, Somos ok. los que enganchamos luego de que la enfermera Sí. premedica al paciente. Entonces nosotros conectamos lo que es el hemocomponente y Sí. observamos al paciente. Primero le tomamos los signos vitales, vemos que no tenga ningún dato de fiebre o algo que pueda traer complicaciones en la sangre. Entonces la conectamos, se hace la vigilancia, ya sea en conjunto con enfermería o nosotros mismos, y luego cuando terminamos la transfusión, volvemos y revisamos nuevamente los signos vitales, revisamos lo que es a nivel pulmonar, que no haya un trali, que no haya datos de reacciones inmediatas, y luego entonces procedemos, Okay. aunque seguimos observando el paciente luego, porque como les había mencionado, hay reacciones transfusionales retardadas que pueden darse un Claro. día después o 2 días después del paciente ser transfundido. Y en su sistema, en los sistemas hospitalarios, los hospitales, las clínicas donde usted labora, ¿cuál es la incidencia de errores en transfundir un tipo de sangre que no es? Los errores son mínimos. Ok. Te diría menos de un 2%. Ah, ok. Muy bien. Sí. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario para el doctor Cuevas Jiménez? Ah, está levantando la mano el doctor José Pérez. José, ¿puedo abrir tu micrófono? Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, ¿hasta qué punto es limitante una transfusión sanguínea cuando hay problemas graves hepáticos? ¿Hasta qué punto es limitante? Sí, Sí, correcto. él quiere decir hasta qué punto no se puede transfundir un paciente con enfermedades hepáticas. Se podría transfundir, pero teniendo en cuenta que el paciente no tenga datos que puede llevar sobrecarga, como lo que es la hipertensión portal, o una insuficiencia cardíaca congestiva, que aunque no es hepático, también se relaciona, pero hasta el momento no hay una limitante tan grande. Si un paciente presenta hepatopatías y puede tolerar la transfusión, se puede hacer siempre y cuando tomando las distintas medidas. Porque si en todo caso, si por ejemplo hay que transfundir el paquete globular porque tiene menos de 6 gramos de hemoglobina, la hepatopatía que presenta no me va a limitar, porque de hecho, quien me produce lo que es la eritropoyesis es la eritropoyetina que se produce a nivel renal. Sí. Ahora, en el caso de las plaquetas, sí que habría bueno la transfusión porque el hígado es el principal producto de la trombopoyetina y cuando tenemos hepatopatía podemos tener trombocitopenia y si presenta datos de sangrado importante, entonces la transfusión es importante, pero las limitantes son casi nulas. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud, pregunta, comentario? Parece que no hay más preguntas. Doctor, le agradecemos su esfuerzo en el día de hoy y sacrificio del tiempo. Yo sé que está en una temperatura muy elevada en el área donde usted está. Valverde Mao, me imagino, San Francisco. No, yo vivo en Santiago de los Caballeros. Ah, ok. La temperatura es bastante alta como quiera por allá. Sí. Le agradecemos su tiempo en el día de hoy. Un tema muy interesante. Quedan pendientes más temas con relación a la sangre. Y antes de cerrar, me gustaría oír su comentario con relación a lo que usted conoce sobre la sangre artificial, sobre todo tomando en cuenta que hay religiones que no permiten transfusiones sanguíneas. La sangre transfusional me parece que es un buen avance científico que puede ayudar más que todo a ciertos tipos sanguíneos que muchas veces son difíciles de encontrar porque tenemos un problema a nivel mundial de que no se hace mucha conciencia sobre la donación de sangre o más que todo las personas, y me atrevo a decirlo,
cuando quieren donar sangre es porque buscan algún beneficio. Nadie quiere hacer nada sin esperar algo a cambio. Entonces, la sangre artificial es un buen método para tú poder manejar estos tipos de pacientes. Y en el caso, por ejemplo, de algunas religiones que no permiten lo que es la transfusión de hemocomponentes humanos, creo que podría ser una buena opción lo que es la sangre artificial. Lo que todavía seguimos esperando que se hagan más estudios, de que sea una terapia efectiva y que pueda ser asequible a la mayor parte del mundo. Perdón, sería un gran avance científico para mí. Y a propósito de ese comentario que usted dice de la donación de sangre, se está vendiendo la donación de sangre, se está vendiendo la sangre, el que dona sangre le pagan en Santo Domingo, en República Dominicana. No, de hecho no he visto así bancos de sangre que le paguen incentivo a la persona que done sangre. Es voluntario, no se paga. Es voluntario. Ok. Aunque habían algunos sitios que, por ejemplo, pagaban eso, pero eso era... según me habían comentado algunos antes cuando estaba en el bachillerato, pero ahora no he visto así bancos de sangre que den incentivo y si lo dan tal vez pueda que sea muy poco. Sí, eso es un logro de la ética, un gran avance de la ética de poder ayudar a nuestro paciente de manera, donar sangre al que lo necesita de manera voluntaria sin esperar nada a cambio. Sí, porque también una cosa, hay que entender que muchas veces los bancos de sangre tienen que invertir mucho en lo que son el mantenimiento de equipo para tener una cosa de calidad. Y entonces, si no tienen un ingreso o algo, y tú darle un incentivo a alguien que te done, entonces eso le restaría mucho. Hay que ver todo de las dos vertientes. Exactamente. Bueno, profesor, muchas gracias por su tiempo y su interesante conferencia con un tema de tanto interés como es, aparte, después del agua, la sangre es vida también. Sí, Levítico 13:17, hermano, no recuerdo si es así, habla que el alma de la carne es la sangre. Así es, así. Gracias a todos por participar, Elba y los demás que colaboraron con esta conferencia interesante. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.